Buenas noches, mi nombre es José Carlos Ocaña Murillo, soy licenciado en Educación Física y actualmente estudiante de la maestría en Educación en la Universidad IEXPRO en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En esta ocasión realizaré un webinar con el tema de política educativa y prácticas pedagógicas. Tengo el honor de presentar a mis compañeros de estudio de la maestría. Primeramente, me da un honor en presentar a la maestra María Elena Delgado Sánchez. Ella es profesora de educación preescolar, estudió en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de Durango y también es licenciada en educación por la Universidad Pedagógica de Durango. Ella es pasante de la Escuela Normal Superior de dicho lugar, con especialidad en matemáticas, con 30 años de servicio en la educación y 5 en el sistema DIF de dicho lugar. Actualmente cuenta con un proyecto educativo en puerta de manera independiente. Me da gusto y bienvenida, maestra. También doy la bienvenida a mi compañero José Nieves Rivas Rodríguez. Él es ingeniero electromecánico con especialidad en automatización. Él es egresado del Instituto Tecnológico Superior de Zacatecas Norte. Actualmente se desempeña como docente frente a grupo de educación media superior en la comunidad de La Laguna Francisco R. Murguía, en Zacatecas. Él cuenta con 13 años de experiencia. Sean bienvenidos, compañeros, a este webinar. Y así es como daremos inicio. Dicha investigación constituye a la política educativa y las prácticas pedagógicas. A esta investigación antes señalada es requisito de acreditación de la asignatura de Seminario de Análisis Sociopolítico y Económico de la Educación en México para el maestro Octavio García Ramírez. Bienvenido. Como pequeña introducción, compañeros, la política puede aludir al gobierno de un Estado, a la actividad desarrollada por quien administra los asuntos públicos, a las directrices que orientan el accionar o al modo en que se utilizan los medios para cumplir un objetivo. Me fui desde el origen de la política, del término política, que se encuentra en el griego, en concreto, emana la expresión politiké techni, que puede traducirse como el arte de las cosas de un Estado o el arte de vivir en sociedad. En la lectura que nos brindó el maestro Octavio, se toma como política educativa y prácticas pedagógicas y hace una revisión del proceso de construcción institucional de la política educativa en España durante el periodo de elaboración de la Ley Orgánica General del Sistema Educativo. Desde los parámetros de las prácticas docentes, tomando en cuenta los proyectos políticos, culturales y sociales que sustentan esta práctica docente, analizadas además desde las tradiciones sobre las que se han estructurando a lo largo de su historia. Nos dice que la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, a la que se refiere el artículo de Rivas, data desde el 3 de octubre de 1990, que es una ley educativa española promulgada por el gobierno en un partido socialista obrero español que sustituyó a la Ley General de Educación de 1970, vigente de la dictadura del general Francisco Franco. A su vez fue derogada por la Ley Orgánica de Educación. Con esto nos queda claro que la política educativa es hablar de un conjunto de variables y dimensiones complejas y diversas que actúan en diversos niveles, más allá de los puntos de vista funcionalistas que entienden a la política educativa exclusivamente como un problema de toma de decisiones por parte de los ámbitos administrativos y de los propios políticos. Nuestro punto de vista entiende esta cuestión desde la comprensión de los procesos estructurales de los conflictos institucionales y desde la acción e ideología de los diferentes conjuntos de colectivos que participan de la sociedad desde intereses y acciones distintas. Con esto, me gustaría preguntar al compañero José Nieves, hacer una pregunta muy sencilla, que
A ver, ¿me podría decir, usted cree la política educativa en México cumple con los requisitos que el país necesita para que la educación sea de calidad? Bueno, yo primero que nada considero, profe, que es importante que nuestras autoridades nos manden, ¿verdad? Información necesaria para poder nosotros llevar a cabo nuestras acciones, ¿verdad? Dentro de nuestros centros educativos. La idea principal, ¿verdad?, radica en que no todas esas acciones no sean impuestas, ¿verdad?, sino que nos tomen en cuenta nosotros como maestros, sobre todo de de esos criterios que ellos nos mandan. Es importante que tomen en cuenta al maestro, que escuchen realmente, porque a final de cuentas nosotros somos los que estamos frente al grupo, somos los que realmente vemos las necesidades de nuestros alumnos, lo que necesitan. Y yo considero que la política es buena siempre y cuando tenga realmente un valor específico importante. Entonces, la política educativa en México, pues claro que cumple con requisitos, aunque considero yo, ¿verdad?, que todavía nos falta todavía mucho crecer como educación a nivel mundial, pues. Entonces, creo que vamos por buen camino. Yo considero que vamos por buen camino. Eh, las, eh, las administraciones que nos han estado rigiendo, por ejemplo, la administración actual, considero que, pues, como todos, ¿ah?, tienen sus áreas de oportunidad. Sin embargo, pues el hecho de que ya se nos estén tomando en cuenta a nosotros como maestros desde las academias, ¿verdad?, estatales, pues considero que es un buen aliciente para que nuestra educación vaya cambiando. Entonces, esa sería mi aportación. Claro, muchísimas gracias, compañero. Como bien lo decía, ¿verdad? Como todo, ¿verdad? Todo proyecto, toda gestión tiene sus fortalezas y debilidades, ¿verdad? Entonces, sí, creo yo también considero que la política educativa aquí en el país no ha cumplido en toda su totalidad, pero lo está haciendo poco a poco. Y es que, como comentábamos en pláticas anteriores, es un proceso y no es a corto plazo, es a largo plazo. Entonces, sí, para mí también a cumplir y va a ir poco a poco cumpliendo esos temas. Eh, pues hacer cualquier acercamiento relevante al análisis de la política educativa merece, lo plantea el autor, se plantea desde las relaciones de tres dimensiones que intervienen en la misma. La primera dimensión sería el pensamiento pedagógico, que se postula como guía y orientación para la toma de decisiones políticas. Por otro lado, en contraparte, nos encontramos con las propias prácticas educativas. Entiéndase como las prácticas pedagógicas, es decir, praxis educativa, sobre las que se efectúan las decisiones políticas y que se suponen afectadas a su vez por el pensamiento pedagógico, pero que a su vez se encuentran mediadas por las decisiones administrativas, como bien lo decía nuestro compañero José, que son al final de cuentas los responsables de la puesta en marcha, ¿verdad?, de la política educativa, el aparato burocrático y administrativo del Estado. En el tercer nivel de intervención se ubican las tradiciones sociales, culturales y políticas, las cuales son elementos que intervienen en el desarrollo, concreción y aplicación de una política educativa. El caso de la reforma educativa, ¿verdad?, española, planteada hace años. Entonces, con esto me gustaría lanzar la siguiente pregunta a nuestra compañera María.
Me gustaría, compañera, que me contestara la pregunta si usted considera que el sistema educativo en México ha sido el adecuado para la formación de ciudadanos y la preparación para el mundo de trabajo. Muchas gracias, maestro. Un gusto enorme estar aquí en este webinar que usted está presidiendo. Me da gusto también estar pues analizando este concepto junto con el profesor José Nieves y claro, he escuchado su aportación y definitivamente, como usted dice, la política educativa en nuestro país ha ido creciendo poco a poco y pues como decía el profe José Carlos, se le ha dado vamos, la voz y el voto a los maestros para que desde ese punto de vista, podamos decir lo que nos hace falta. Entonces, pienso yo que sí es necesario que nosotros estemos en contacto con las teorías, con las pedagogías de todo esto que usted está comentando y y pues pienso yo que eh, necesitamos caminar más, necesitamos ver los planes y los programas, analizarlos más, concentrarnos, argumentar lo que queremos para ir caminando poco a poco en lo que necesitamos y para poder decir, estamos fomentando en el niño el ciudadano del mañana para lo que necesita, lo que necesita el país. Claro que sí estamos preparando al niño del futuro, pero nos hace falta todavía más. Nos hace falta más dinámicas, nos hace falta más estructuras, por ejemplo, en las escuelas, que tengan más estructuras, que tengan más material de apoyo y sobre todo también apoyar a los niños, apoyar a los jóvenes, llevarlos a un buen objetivo para que pues tengan como decía usted, prepararlos para el mundo del mañana, para el México del mañana. Claro. Muchísimas gracias, maestra, por su aportación. Bien lo dice Nelson Mandela, ¿verdad? La educación es la mejor arma para cambiar al mundo. Continuando con la lectura, nos comenta que en 1982 arranca un proceso de debate social y educativo, donde intervienen muy activamente académicos y docentes que intentaron plasmar principios históricos y renovadores y progresistas en un sistema heredado del franquismo y con unas altas dosis de fracaso escolar y de segregación social, lo que comentábamos hace rato, lo que era el rezago escolar. Y, entonces fue un proceso que se mantuvo hasta en el año 1987 en el Ministerio de Educación y se esforzó por asimilar y hacer operativos principios acerca del aprendizaje, de la enseñanza. Entonces, estos contenidos escolares del conocimiento empiezan a ser comunes algunos términos, por ejemplo, currículum, investigación-acción, aprendizaje significativo, constructivismo, y lo que es aquí en México, aprender a ser hacer, saber hacer, ¿verdad? E igualmente empezaron a intervenir muchos autores como Asusubel, Stenhouse, Brunner, quien no conoce a Vygotsky, ¿verdad? O ha escuchado hablar de él, a Carr y entre otros. Ellos empezaron a formar parte del santoral pedagógico español y también por lo consiguiente aquí en México. En un segundo momento ocurre en el mismo año 1987 y se empieza a trabajar firmemente en la elaboración de la ley que supuestamente iba a suponer la plasmación de todo el pensamiento educativo anterior. Previamente habían hecho una aparición en otras leyes importantes que modificaron aspectos significativos del sistema educativo, aunque con una clara orientación política marcada por la necesidad de democratización de un sistema fuertemente jerarquizado y autoritario en cuanto a la gestión de las instituciones escolares y con una
constante presencia de la iniciativa privada. Yo creo que esto también está pasando en México recientemente, ¿verdad? La iniciativa de la presencia de la iniciativa privada. En esa iniciativa de la privada, tratando de intervenir en la educación, nos referimos en concreto a la Ley Orgánica del Derecho a la Educación. Lo que fue en España vino a ser aquí en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 3º, que dice que la ley debe ser laica, gratuita y obligatoria. Y en segundo lugar, el cambio de orientación del gobierno socialista en un mayor alineamiento en las políticas liberales, internacionales y la asunción del pensamiento tecnocrático tienen también sus efectos en el sistema educativo. Los planteamientos altamente tecnológicos de los nuevos responsables en el Ministerio de la Educación y principalmente de sus más altos responsables suponen una entrada en juego de la lógica burocrática de las instancias intermedias de la administración del Estado. Esto fue responsable de llevar adelante las decisiones que políticamente habían sido previamente establecidas. Es decir, que en este momento el punto de quiebra son las decisiones administrativas, en otras palabras, el aparato burocrático y administrativo del Estado, permeado por elementos subyacentes con todo el proceso, que no es otro que las tradiciones sociales, culturales y políticas presentes a lo largo de todo el proceso, como la muestra, ¿verdad?, en todo lo que fue la política educativa. Con esto, compañeros, me gustaría pasar a la tercera y última pregunta. El que guste contestarla, me puede apoyar, por favor. Y dice así la última pregunta. ¿Considera usted favorable que se esté cambiando continuamente la reforma educativa aquí en México? Sí, pienso que esto, como lo hemos dicho antes, va caminando poco a poco. La política educativa en México sigue trabajando los requisitos para que la educación sea de calidad. ¿De qué manera? Como usted lo comenta, viendo y como lo comentaba también el profesor José Nieves, que los planes y programas surgieran, que los proyectos también surgieran a partir de los docentes, que el trabajo de escritorio o que las personas que trabajan en escritorio no vayan y digan, se va a hacer esto, se va a hacer el otro, sino que surja de la voz, que surja de la praxis, como usted decía, de la praxis del docente, porque a partir de ahí, entonces, va a surgir lo que realmente requiere el niño, la juventud, los adolescentes, lo que realmente quieren para que haya una buena, o sea, una buena política, una buena calidad en la educación. Lo mismo, no nos vamos a conformar con que nosotros los docentes nos ayuden, nos den voz y voto, sino que también de qué manera están siendo utilizados las herramientas, los materiales, tienen los materiales necesarios las escuelas, por ejemplo, las escuelas inclusivas. ¿Puede un niño con muletas o en silla de ruedas entrar a un salón? ¿Tiene un lugar específico? O sea, todo esto crearía, y muchos más aspectos, crearía una buena calidad educativa. Creo yo que vamos en el camino. Creo que nos hace falta mucho, pero pues vamos a, a seguir los docentes con esta voz y voto para que se nos tome en cuenta como docentes, pero también para que se tome en cuenta la política educativa desde un punto de vista económico y social, y que esté dentro de ello para que pueda crecer y pues para que tenga esa calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañera. Muy bien acertada su aportación. Sí, Y gracias. como usted dice, ahorita
el gobierno mexicano está muy dado a lo que es la inclusión educativa, ¿verdad? Como usted decía, en todas las escuelas ya hay una rampa para los niños con capacidad diferente, se trabaja con alumnos con NED, con necesidades especiales, ¿sí? Entonces, y con diferentes barreras de aprendizaje. Entonces, creo que en esto México va dando el paso hacia adelante con la inclusión educativa. Así es. Y pues, compañeros, como me quedo como conclusión que en el primer paso es un pensamiento pedagógico, la siguiente van las decisiones políticas, ya luego se va a las decisiones administrativas, las prácticas pedagógicas, y en esto va lo que hablábamos anteriormente de las tradiciones sociales, culturales y políticas. Y como conclusión de mi tema, es que el concepto de la política educativa es mucho más amplio que el de las meras decisiones políticas, entendidas como un proceso legislativo exclusivamente, recordando que la política educativa, en cambio, entiende esencialmente el tipo de proyecto social y las tradiciones sociales y culturales sobre lo que se sustenta. De mi parte, agradezco a mis compañeros José Nieves y a la maestra, a mi compañera María, por grandes aportaciones que hicieron para mi trabajo. Agradecer infinitamente y agradecer también al maestro Octavio por dicho trabajo. Que pasen buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, profe, y buenas noches. Hasta luego.